Bienvenidos todos al podcast En Familia con Carla y Lori. Nuestro propósito es fortalecer los lazos de la familia y vivir con más armonía, felicidad y amor. Brindando la mejor motivación, información, recursos y soluciones a las familias hispanas a través de temas e invitados. Quédate con nosotros para pasar un momento en familia. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en otro segmento más de En Familia con Carla y Lori. Carla, ¿cómo estás? Yo sé cómo estás. Ay, yo estoy feliz, muy feliz, gracias. Estás súper emocionada. Yo eres pareja de la emoción. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hay un tema hermoso del cual vamos a estar hablando hoy en este segmento y Carla les va a decir, porque Carla es la que está emocionada, Carla es la que consiguió este contacto de manera milagrosa. Esto sucedió, pero cuando uno tiene el deseo y uno tiene el porqué, aparecen las oportunidades y las misericordias de Dios son enormes. Y Carla les va a decir quién está con nosotros hoy. Así es, gracias Lori. Pues es un gusto el poder presentarles a la señora Clara Nahum. Ella es originaria de Córdoba, Argentina. Es coach ejecutiva, disertante internacional, consultora y autora. Y es uno de los libros que pues lo voy a leer, lo voy a comprar en Amazon muy pronto, bueno, pronto mañana, porque tenía una pregunta para hacerle a Clara y pues lo voy a comenzar a leer en cuanto me llegue porque estoy muy emocionada. El libro es El perdón, como camino a la liberación y felicidad. Y también escribió otro libro que es Pasaporte Espiritual para Niños y El niño que llevamos dentro. Estos libros los tiene en inglés y en español. Clara cuenta con maestrías en psicología espiritual y de coaching profesional centrado en el alma de la Universidad de Santa Mónica, una maestría en ciencias espirituales de la Universidad del Instituto de Filosofía y Paz y numerosas especializaciones en negocios y psicología. Ha sido convocada por las Naciones Unidas para hablar de la paz y el perdón, galardonada junto al grupo del FTC con premio Héroes de California por sus tareas de contribución social, Ama Besita. Así que yo quiero dar la bienvenida a Clara y decía Lori algo muy cierto, cuando Dios quiere algo, pues se abren las puertas. Y yo la sigo a Clara por algunos años, ya en su página de Facebook, me encanta y ha hecho muchos cambios en mí positivos, así que tengo el honor de presentarles a Clara Nahum. Bienvenida. Muchísimas gracias, que es un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación, Carla y Lori. Muchas gracias por estar con nosotros, Clara. Entonces tenemos una... Carla, ¿tú quieres decir, explicar bien rapidito y bien en breve? Yo sé que se va a desarrollar más durante el podcast, durante la entrevista, pero ¿por qué ella te ha impactado tanto específicamente? Claro que sí. Bueno, como mencioné anteriormente, la sigo por algunos años y he escuchado algunos podcasts donde ha sido entrevistada, algunos videos cuando ha ido a diferentes partes del mundo, en su natal Córdoba, en Argentina, en Hong Kong, en otros lados. Pues como les digo, soy fan número uno. Y lo que a mí me encanta de las cosas que he escuchado de Clara es la manera que ella me hizo entender qué significa el perdón. Porque pues decirlo es muy fácil, pero el realizarlo y el actuarlo es muy difícil. Y en mi caso, cuando una persona se divorcia, pues tiene muchas cosas que están en tu alma y en tu corazón que no saben cómo perdonar. Entonces, al escuchar a Clara, entendí que el perdonar no significa que le vas a dar la razón a la otra persona. Y eso fue como el clic que me dio de decir, ok, no significa que te estoy dando la razón, significa que yo estoy en paz conmigo misma. Y ese fue como el primer paso. Y eso me ayudó para pues sacar todo ese peso y esa tristeza que tenía por dentro, por mi bien, por el bien de mis hijos, de mi familia, de todos. Así que es por eso que a mí me encanta este tema y al igual que
que yo lo entendí y lo logré asimilar y hacer un cambio. Me encantaría que otras mujeres con diferentes circunstancias de perdón, porque hay perdones muy difíciles, ¿no? Puedan llegar al lugar donde yo llegué y entender qué es el perdón. Gracias, Carla. Y queremos entonces comenzar con una de las primeras preguntas porque este segmento es dedicado a hispanos exitosos y éxito es definido de muchas diferentes maneras, pero específicamente queremos entonces resaltar que Clara es una hispana exitosa porque ella ha vivido lo que es perdonar y enseña acerca de esto. Entonces, quisiéramos saber su jornada, Clara, su jornada empresarial y cuándo comenzó a lo que se dedica hoy día. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, es un camino. Primero, de nuevo, gracias por eso que están haciendo y gracias por traer este mensaje que ojalá lo que hablemos hoy pueda tocar el corazón y la vida de muchas personas. Porque de eso se trata. Y respondiendo a tu pregunta, Lori, el camino que nunca sabemos por dónde nos va a llevar y dónde va a derivar, pero importante que sigamos eso que sentimos dentro de nuestro corazón. Y mi corazón tiene pasión por ayudar al ser humano. Mi background, mi currículum, digamos, empieza en negocios, en mi querida Córdoba, en Argentina, y vengo a este país ya hace más de 25 años, a California, siendo contadora pública nacional para terminar maestrías en negocios y dedicarme a la parte de empresarial, con mi esposo y con mi niño, mi único hijo. A donde iba a trabajar, siempre lo que más me atrapaba era el contacto con otros seres humanos y ver qué podía hacer para lo que hiciera falta para ayudarlos a salir adelante. En pocas palabras, porque es una historia larga, estuve en 3 compañías en el sur de California, donde en ese momento me contratan para obtener las certificaciones en control de calidad. Es decir, en ese momento era control de calidad, hoy es el control de calidad de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, o sea, distintas esferas, pero lo mismo. Cuando comienzo en esta fábrica, a cargo en 3 fábricas al mismo tiempo, porque tenían 3 proyectos y necesitaban urgente tener estas certificaciones para seguir pudiendo trabajar, fui la única mujer en Estados Unidos que en tiempo récord logró obtener estas certificaciones. Al mismo tiempo, estaba haciendo el coaching de las personas en la planta, las cuales diría que la mayoría eran hispanas, y haciendo de puente entre los ejecutivos, que la mayoría eran de habla en inglés, ¿verdad? Entonces, el logro de haber obtenido esta certificación y llevar adelante estas empresas y teniendo ese éxito, el logro que estaban necesitando, fue a través de conectarme con el ser humano. Y más allá de la parte del control de calidad, de los de negocios, del puente que había que crear, era esa comunicación, era hacer que cada uno sintiera que eran parte de algo más grande, sentir que estábamos todos juntos. Entonces, en el coaching, además de la parte de control de calidad, ahí fue el éxito y era en la parte de negocios. Pero vuelvo a repetir, para mí era el ser humano más que otra cosa y eso es lo que llevó en la parte de negocios, digamos. De ahí continué con emprendedores, con coaching en distintas áreas y fui ampliando en la parte de que me encantaba más contacto con el ser humano, así es que por eso me dediqué a la psicología, aplicándola en su momento a los negocios, y luego la parte de la espiritualidad, que es como una integración del todo. Así es que ese fue un poquito el camino. Y en este momento, bueno, cuando Carla decía, hace poco en Córdoba estuve también para hablar para los emprendedores, para la gente en negocios, para el liderazgo consciente, es decir, no son cosas separadas. El ser humano somos un conjunto y en ese conjunto está cómo nos conectamos. Y de ahí viene lo que podríamos llamar éxito y yo le llamo éxito auténtico.
Hermoso. Y Clara, de ahí entonces le dice calidad de productos y como sea que le asignaron al principio con las 3 compañías, los 3 proyectos, pero ahora me di cuenta que eso tuvo una evolución, ¿verdad? Y una transición a calidad humana, diría yo, ¿verdad? Entonces de ahí es que entonces comenzó su interés a trabajar más bien con el perdón. Bueno, el perdón te diría que es algo que vine a esta vida con el tema del perdón adentro mío, porque cuando era pequeña y creciendo en Córdoba me decían que era la perdonadora y a veces mi madre me decía, hija, tú perdonas mucho, por eso es que te suceden cosas. Y yo decía, no puede ser así, mamá. O sea que el perdón es algo innato en mí y siempre lo tuve presente. Es una evolución del corazón y fue desarrollándose en distintas formas. Cuando me preguntabas de los negocios, por eso el perdón está en los negocios, nada más que la gente cree que está separado, pero no. Entonces, al ir enfocándome más al ser humano, por más que estaba el ser humano, pero el ser humano desde otra perspectiva, era fundamental la calidad de pensamientos, la calidad de vida, cómo vivir, cómo relacionarse. Y podemos hacer de todo, pero si no estamos en paz, no podemos tomar buenas decisiones. Y para poder estar en paz, necesitamos aprender a poder perdonar, porque se puede aprender. La compasión, el perdón, la empatía no son nada más que características espirituales o virtudes. Son habilidades que a veces se les llama blandas, pero es de los fuertes, para poder relacionarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Desde el liderazgo más alto, en los gobiernos, en las comunidades, en la sociedad, en el grupo grande, en la comunidad, en el grupo chiquito y con nosotros mismos. Es decir, podemos hacerlo desde el círculo, desde lo que está afuera y venir a lo interno y empezamos de lo interno para llegar afuera. Así es que, sí, respondiendo precisamente a tu pregunta, el perdón siempre estuvo en mí y a través de mi maestría en psicología espiritual y adentrarme más a los seres humanos, sentí que quería llevar esto al mundo desde otro punto de vista. Es bien interesante porque a veces somos maestros, ¿verdad?, de lo que más nosotros hemos necesitado en nuestra vida. Y entonces a veces enseñando uno continúa aprendiendo y nutriendo ese hambre que sacía ahí. Y entonces es interesante que para ti fue innato. Es hermoso eso. Yo escribí un libro y no fue hasta que yo estaba escribiendo el libro me di cuenta de que reframing, reencuadrando una situación que yo viví, tuve que hacer mucho también perdón. Y entonces lo proyecté y lo expliqué en mi libro, tal vez en otras palabras, pero es muy importante. Es excelente lo que dices, Lori, porque generalmente se dicen, bueno, que uno viene a dar al mundo lo que uno necesita aprender. O sea que yo creo que necesito aprender muchas cosas, porque me encanta, hay muchas cosas que me gustan. En realidad, el ser humano es un abanico, un mosaico de experiencias, y me gusta adentrarme en ese mosaico y lo que haga falta para ese momento. Creo que cada vez que nos adentramos más, como tú dices, a lo mejor eso es lo que tienes que aprender, pero si es innato, vienen otras capas. Exacto. Y vamos yendo más profundo. Para mí el autoperdón fue una evolución del corazón, porque si bien siempre perdonar a otros era como innato, nunca había entrado quizás la conciencia de la dimensión que tiene el autoperdón. Y la gran diferencia entre el autoperdón, como decían exactamente, en mi formación sentía que el autoperdón a lo mejor decimos, no estamos siendo responsables, y es todo lo contrario. Pero el autoperdón solo existe cuando tomamos responsabilidad personal. Así es que en esa evolución del corazón
seguimos aprendiendo. Y no dejes de aprender hasta el último día de tu vida, Clara. Yo creo que todos los seres humanos vamos a tener momentos difíciles como momentos hermosos, y todos vamos a tener de una o de otra manera que perdonar a alguien, como mucha gente tendrá que perdonarnos a nosotros porque no somos perfectos. Pero es el aprender a perdonarse y el autoperdón, como decías tú, porque tenemos también que perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso es básico y primordial para poder tener una vida en paz. Porque si no perdonas, no vas a vivir en paz. No, y realmente cada experiencia en cada taller hecho en distintos lugares del mundo, con hombres, con mujeres, de todas las razas, de todas las clases sociales. Bueno, tú sabes, creo que hago trabajo voluntario dentro de las cárceles de máxima seguridad en California y trabajo con ejecutivos, altos ejecutivos en distintos lugares del mundo. No hay diferencia. Es el ser humano. Y cuando llevamos cargas, cuando llevamos piedras, la carga es muy pesada y esa carga nos define. Y cuando esa carga nos define, eso es lo que estamos llevando al mundo. Entonces, es fundamental, y nunca me canso de decir, que es importante la responsabilidad personal. A través de todo esto es que mi pasión por el ser humano y por traer esta herramienta que estaba considerada como, bueno, esto es moral o religioso o directamente no se aplica en estas áreas, es como decir, va más allá. Así es. Va más allá de la religión, va más allá de la moral, va más allá de si alguien se lo merece o no. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos para nuestra propia evolución. Y no quiere decir que le estamos dando la llave a la persona que nos hirió o que nos dañó o que nos abusó para que vuelva a hacerlo de nuevo. La realidad es que el perdón nos empodera, porque ya el odio, el resentimiento o la herida no están controlando nuestra vida, sino que nosotros nos relacionamos desde un lugar diferente y desde ese lugar es donde podemos tomar decisiones conscientes. Entonces, ante esa pasión es que quise traerlo como un cambio de paradigma. Y me llevó muchísimos años el estudio, las investigaciones, con cientos y cientos y cientos de personas para poder desarrollar un método para que todo esto no fuera ni allá arriba, ni solamente teórico, sino una experiencia. Para mí el perdón es una experiencia. Cuando la tenemos, todo cambia. Y como bien dijiste, Carla, es hasta el final de la vida. Hasta el último día, así es. Porque cada enojo, cada pequeña cosita que nos altera la paz es un juicio que estamos creando. Y cuando aprendemos a soltar los juicios y ahí el perdón, es cuando encontramos ese lugar. Así es que los invito a todos los que estén escuchando en este momento que se imaginen esa sensación, ese lugar de paz. Para mí es una energía divina, el perdón, que va más allá de lo que cada ser humano crea, o cada religión, o todo. Podemos entrar y desde ese lugar expresarnos con amor. Y Clara, dijiste algo muy cierto. Yo a veces lo digo en el podcast que tú sientes un peso y era como tener un quintal de papas en mi espalda y caminar con este quintal de papas todo el día, tarde, noche. Y pues hay etapas cuando tú tienes estos sufrimientos, el por qué yo, victimizarte, el aceptarlo, es como un duelo, ¿no? Y después es el entender y perdonar. Y el aceptar el perdón por ti, por tus hijos, por tu familia, porque quieres ser feliz, tienes una sola vida y pues aprovechemos y vivámosla de la mejor manera, ¿no? Lo que me imagino ahorita es con toda la gente que tú has hablado y todos los lugares que tú has ido, no importa la diferencia social, pobres, ricos,
pues somos lo mismo, ¿no? Somos lo mismo, con una historia diferente. Y alguna vez me acuerdo que comentaste sobre el caso me parece que era una periodista, si no me equivoco, que estuvo secuestrada por un número de tiempo, abusada. ¿Cómo perdonar algo así? Exactamente, esa historia la compartí en uno de los capítulos de mi libro, del perdón, y realmente esta periodista que estuvo secuestrada y durante mucho tiempo fue abusada todos los días. Es en una parte donde hablo, podemos perdonar lo imperdonable. Y vuelvo a repetirles, porque es muy importante que sepan cada uno de los que está escuchando y piensa, pero bueno, lo que me pasó es tan dramático, tan traumático, no lo puedo perdonar. Por favor, sepan que no estamos diciendo que lo que pasó está bien o lo que les hicieron estuvo bien, para nada. El tema, y como esta periodista decía, que lo único que la podía sacar del odio, porque sabía que el odio la estaba envenenando y matando más todavía que el horror de lo que estaba viviendo, era un mantra que ella decía todos los días y se decía a sí misma para poderse recordar que era un ser humano. Y se decía, estoy en paz, me perdono, perdono. Lo que sucede es que muchas veces lleva un tiempo y es un proceso. Un proceso. Es un proceso. No nos castiguemos porque lleve tiempo. No nos castiguemos porque no lo podemos hacer hoy. Es importante darle una oportunidad. Y es cuestión de elegir. Cuando elegimos perdonar, podemos pedir y que cada uno de ustedes pida a la fuerza, a lo más divino que creen que les ayude en el camino, para traerlo a la presencia y desde ese lugar hacer el trabajo. Por eso, como esa periodista que te llegó ese caso y que pudo hacerlo y que luego cuando volvió y estuvo de vuelta en Estados Unidos pudo empezar a decir lo que le había hecho a ella el perdón, es entonces cuando cada uno de nosotros podemos ver que podemos desintoxicarnos nuestra mente porque el pensamiento de la persona, y estamos hablando del que nos hizo daño, también puede ser cuando uno hizo daño, está siempre presente. Eso daña nuestras emociones y afecta nuestro físico en formas de enfermedades, y es muy importante que para sanar mente, cuerpo y alma, y que no se represente físicamente, darle una oportunidad a esta herramienta, que es muy simple, por más que a veces pueda parecer muy difícil. El perdón como cambio de paradigma, no porque lo merecen, no porque me pidieron perdón, es simplemente porque es una decisión y es una evolución del corazón. Eso es hermoso y yo estoy 100% de acuerdo. Y hay veces que ese sentimiento está tan arraigado, cimentado, que es muy difícil, y mi trabajo como hipnosis ayuda también a ayudar a ese subconsciente a liberarlo. Una situación que sucedió fue que una persona masculina fue violada por alguien femenino, que eso casi ni lo escuchamos, ¿verdad? Pero sucede. Más de lo que se sabe. ¿Verdad? Y es como censurado porque los hombres a veces no se atreven a decirlo. No se atreven a decirlo. Y esta persona estaba conmigo en confidencia y lo dijo, y dice, es la primera persona con quien comparto esto. Entonces ya esta persona tenía este problema de enojo, de ser infeliz y ser infeliz a los demás, como dijiste, Clara. Esto afecta tanto que es como causa efecto de dominó. Y en la vida vas a ser totalmente infeliz y se va a manifestar en la salud, en las emociones, en las relaciones. Y luego de que tuvimos la sesión de hipnosis, él fue bastante poderoso porque él, cuando regresó, ¿verdad?, del trance, dijo, yo la perdono. Yo la perdono porque quién sabe si esta persona había estado siendo abusada también y estaba simplemente actuando con un comportamiento que aprendió, ¿verdad? Y fue tan bonito, o sea,
nunca hablamos de que ese era el propósito de él estar ahí conmigo, de que él quería perdonar. Hablamos de muchas otras cosas y eso el subconsciente fue lo que disparó, ¿verdad? Hay veces que hacemos que nosotros le hablamos a nuestra mente y no permitimos que nuestra mente y nuestro espíritu nos hable a nosotros. Y hay un proverbio que dice que aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Exactamente. Es como a veces también tener una piedra de carbón caliente con la intención de tirársela al que nos hizo daño, y el que se quema, los que nos quemamos somos nosotros. Y ahora que compartes esta historia, Lori, precisamente en el libro del perdón, en este que recuerden siempre que el corazón a veces tiene grietas, pero tenemos la posibilidad de tener estas flores que nacen. Hermoso. Una de las primeras historias es la de un hombre que fue abusado de niño y mantuvo su secreto por 50 años. Trabajé con él durante mucho tiempo y a través de este trabajo profundo pudo llegar a ese lugar en donde ni siquiera hace falta entender. A veces el perdón nos ayuda a que tenemos que entender por qué vamos a perdonar. Son distintas etapas, pero si queremos experimentar amor incondicional, es necesario poder llegar a sentir perdón incondicional. De nuevo, no quiere decir que todo está bien, no quiere decir que todo nos gustó, ni que vamos a dejar que se repita. Al contrario, al poder soltar, la probabilidad de que los hechos no vuelvan a repetirse son mayores. Y cortamos las cadenas con el odio, con el resentimiento y toda esa toxicidad que nos enferma por dentro y por fuera, empieza a disolverse y transformarse en una energía divina. Y tiene ese efecto que decías, dominó. No lo hacemos solo por nosotros. Nuestros hijos, la gente que está alrededor nuestro, aprende de todo lo que hacemos, más que de lo que decimos. O sea que no solo nos sanamos nosotros, sino que nos sanamos a las generaciones futuras. Bello, bello. Este podcast se llama En Familia, entonces me encanta tu mensaje, Clara, porque si uno perdona y uno está bien consigo mismo, como madre en mi caso, voy a reflejar eso en mi hogar. Si Lori está bien, va a reflejarlo con su esposo y con sus hijos. Y en cada circunstancia, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. Algo que es importante y que quiero que la gente entienda es que no podemos compararnos, y lo que tú decías es muy sabio. A algunos les tomará cierto tiempo, a otros más largo el tiempo de perdón. Y eso no significa que uno es mejor que otro, solamente que cada uno es diferente. Un proceso. Cada uno tiene un proceso diferente. Es una evolución del corazón. Y realmente, como tú dijiste, Carla, ni es mejor ni es peor. Cada uno tiene su tiempo. Pero si en este momento los que están escuchando, algunos de esas familias, que las familias es donde encontramos tantas posibilidades de aprendizaje y a veces es a través del dolor, es importante darle una oportunidad al perdón. Una de las personas en las cuales la historia está en mi libro era una sobreviviente del Holocausto. Trabajé con ella también durante mucho tiempo, o sea que, y buscamos a veces otras palabras, porque a veces hay personas que solo decir perdón los pone, no quiero ni escucharlo porque eso es imperdonable. Exacto. Los entiendo, los escucho. Todos hemos pasado y podemos pasar por situaciones así. No es acerca de los demás, es acerca de nosotros. Y si piensan cuántas cosas pueden traer a este mundo, es importante darle una oportunidad a la compasión, al perdón y al amor. Precioso. Reemplazar oscuridad por luz, y eso es amor. Hermosísimo, hermosísimo, exactamente. Y una luz que es tan hermosa, tan divina, que envuelve inclusive las partes oscuras
para que podamos aceptar todo lo que en el mundo es difícil, en nuestras vidas es difícil, a veces incomprensible. No hace falta tener que entender para poder perdonar. Soltar. Clara, queremos agradecerte este tiempo, estas palabras sabias. Ahí estabas hablándole al público así bien de cerca, entonces por eso te acerqué otra vez al público. Pero yo sé que esto ha sido inspirado, yo creo que ha habido intervención divina para que esto suceda, para que alguien más de la audiencia de este podcast específicamente, alguien más de la audiencia tuya, Clara, si vas a compartir esto con tu audiencia que no haya escuchado este mensaje de esta manera, de este modo, va a ser conmovida, va a ser invitada una persona a tomar este paso o comenzar el proceso o continuar el proceso si como que lo paralizó, lo pausó, o simplemente tener clausura, porque de verdad que es que hay que soltar ese carbón, hay que no tomar de ese veneno más, que es tan tóxico. Entonces, gracias por estar con nosotros y hay tanto más que hablar que siempre preguntamos a nuestros invitados si quisiera volver. Entonces, por supuesto, hermosísimo. Para mí es un placer. Este tema es lo que derriba, lo que nos separa de nuestro ser auténtico. Así es que a todas las personas que quieran, como bien dijiste, este mensaje de una forma diferente. A todos en algún momento algo nos llega y es el momento adecuado. Así es que a todas aquellas personas que a lo mejor ahora están dudando, sí, eso que quieren soltar, eso que están pensando ahora, es importante soltarlo. Qué placer, gracias. Gracias, Clara, gracias, Lori. Yo creo que dijiste algo muy importante, Clara, y es cada uno tiene su momento para perdonar o para ser perdonado. Pero yo no quisiera que suceda que hay alguien que pasó 40, 50 años sin ser perdonado o sin pedir perdón y después en los últimos días de su vida lo logren. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no aprovechar que estamos jóvenes, que somos imperfectos, que somos hijos de Dios y que podemos equivocarnos y que hay siempre un nuevo amanecer para todos, absolutamente todos? No espere por ese lecho de muerte, ese momento que siempre nos queremos arrepentir y hacer y decir y enmendar nuestra vida. El momento es ahora. Entonces, vivamos el cielo ahora. Así es. Es decir, cómo vivimos hoy para ver cómo llegamos al final de los días. Pero realmente vale la pena, está en nosotros. Así es. Mil gracias, un honor tenerte con nosotros, Clara, y pues feliz de que podamos tener otra entrevista contigo pronto. Va a ser un placer. Muchas gracias, Carla y Lori. Gracias. Saludos. Saludos. ¿Te gustó este segmento? Compártelo.